Bueno, vamos a hacer... ¿Dónde está? Sí, aquí. La clase de esta semana... Ya está. Se ve bien, ¿no? La diapo, ¿no? ¿Ven la Cierto. diapo 2? Sí, doctor, sí se ve. Ya. No sé por qué esto no está. A ver, un segundito ya. No está bueno la... Hay algo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, chicos. Es que el internet no estaba bueno, ahora ya está bien, ya. Correcto. Voy a borrar esto de aquí. 2, 3, ya está. Muy bien. Bueno, en la clase, primera clase de esta fase, hemos hecho lo que era desnutrición asociada a enfermedad. Hemos entendido por qué es diferente una enfermedad, una desnutrición asociada a una enfermedad inflamatoria y es diferente a una desnutrición por inanición. Un segundito, ya me está llamando desesperadamente un colega. Aló, Jorge, dime, dime. Ya, 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 ya. Mira, ujú. Ya, mira, yo ahorita no puedo ir, estoy en clases, Jorgito. Lo que, ya, hazle un ileostoma. Si está obstruido, hazle un ileostoma nada más. Hazle una ileostomía. Si tú ves que, o sea, si lo puedes sacar y estás en la posibilidad de sacarlo, te parece que es accesible, sácalo, no hay ningún problema. Ya, pues, no, sácale el derecho y el transverso, colon derecho y transverso. Sí, 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 no hay condiciones o sea, si es mucho riesgo hacerle la anastomosis ahora, mejor no. Ya, valóralo, valóralo. Si tú ves que sí, que se puede hacer la unión, hazlo nomás, no te preocupes, ¿ya? Cualquier cosa me pasa la voz, ya, Jorgito, listo, un abrazo, chao. Bueno, un compañero, un problema en sala que me está llamando, ya. Bueno, entonces, en la segunda clase hicimos lo que era screening. Entonces, recalcar siempre que el screening nutricional es para detectar riesgo de desnutrición o paciente que ya está desnutrido y que no es tan evidente, ¿no? Entonces, entender eso, o sea, no hay ningún mérito en encontrar a un paciente que está eh, digamos, en la piel, ¿no? Que se le ven las costillas. Uno claramente sabe que ese paciente está desnutrido, pero hay muchos otros pacientes que también están desnutridos y que no se ven así. Entonces, de lo que se trata, de lo que con el screening es de detectar esos pacientes. Y de lo que vamos a ver ahora que se llama valoración nutricional es saber llegar al diagnóstico de desnutrición. Entonces, vamos a ir a ver que este diagnóstico de nutrición se llega en 5 pasos, que son los que ustedes ven ahí, y vamos a desarrollar uno por uno. Lo primero es la historia clínica, claramente, como en todo, ¿no? Y lo que ustedes están viendo ahí es los antecedentes
más importantes que podrían condicionar que cuando el paciente se enferme, pues se pueda desnutrir más rápido o con mayor facilidad. Siempre recuerden esto, antes de hablar de la historia de la enfermedad, de la enfermedad actual del paciente, describir quién era esa persona antes de enfermarse. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí una serie de enfermedades que pueden ser antecedentes, pero que no son la enfermedad actual. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente. Dice, paciente varón de 50 años, hipertenso. Ahí empezamos a hablar de quién era esta persona antes de enfermarse. Varón de 50 años, hipertenso, desde los 30 años en tratamiento con losartán y control adecuado. Diabético tipo 1 desde los 10 años con hemoglobina glicosilada mayor a 10. Divorciado que vive solo con trabajos eventuales. Listo. Hasta ahí yo he descrito quién es esa persona. He hablado de su edad, de sus condiciones de vida, familiares, de sus enfermedades crónicas, del control que tiene de esas enfermedades crónicas. Entonces, y luego recién, cuando termino eso, empiezo a hablar de su enfermedad. Inicia su enfermedad hace 6 meses cuando presenta dolor abdominal e intolerancia gástrica. Y una endoscopía gástrica revela tumoración de 3 por 5 centímetros en curva menor. Entonces, es muy importante que ustedes sepan redactar bien su historia clínica, porque eso va a ayudar mucho a llegar a un buen diagnóstico. Siempre pensar que la enfermedad actual también puede tener un nivel de estrés inflamatorio, que es muy importante, como ya lo vimos en la primera clase de esta fase. Que esta enfermedad actual que él tiene también le puede condicionar pérdida de nutrientes, porque se asocia a diarreas, a vómitos, a fístulas o a cuadros de mala absorción. Preguntar también muy importante la pérdida de peso involuntaria que ha tenido este paciente. Y también, como les dije, datos demográficos, socioeconómicos, por ejemplo, estructura familiar. Es muy importante con quién vive el paciente, quién lo cuida, quién le cocina, para explicar muchas veces los cuadros de desnutrición. Hay que preguntar también la historia dietaria, saber qué come el paciente, tipo de alimentos, la cantidad, la frecuencia, si tiene problemas en masticar o en deglutir, si él prepara sus alimentos o se los prepara otra persona, qué ha estado comiendo el último mes, qué ha comido los últimos 3 días, qué porcentaje de su plato termina, la mitad, la cuarta parte, todo, casi todo. Entonces, todo eso nos va a dar una idea de su estado nutricional actual y de los problemas que van a venir en el futuro también, ¿no? Oh, ya. El examen físico. Eh, en la clase presencial, lo que yo hacía era me acercaba a uno de sus compañeros, le decía, esto no es acoso, y le cogía el hombro y le examinaba su pliegue cutáneo, que es para ver su tejido graso, ¿sí? El tejido celular subcutáneo, y le palpaba el músculo del brazo, el bíceps. Entonces, de esta manera, con estas dos maniobras, palpando la grasa subcutánea y la masa muscular del bíceps, yo me hago una idea subjetiva del estado nutricional de nuestro paciente de su composición corporal. Pero hay otras maneras de saber la composición corporal de los pacientes, ¿no? Desde la antropometría hasta otros métodos tecnológicos que ya vamos a desarrollar. Recordar que la composición corporal que a nosotros nos interesa en nutrición es la que tiene el punto de vista molecular y que divide a nuestro cuerpo en 2 compartimentos. El FM, que es la Fat Mass, y el FFM, que significa Free Fat Mass, ¿no? O sea, Fat Mass, masa grasa, Free Fat Mass, masa libre de grasa, o masa magra, que es lo mismo. La Free Fat Mass
o masa magra se puede dividir en una masa intracelular y una masa extracelular. Body cell mass es masa celular corporal y SM es extracelular más masa extracelular. Pero también se puede dividir de la manera clásica, que ya todos conocemos, de que la masa magra, la free fat mass, está conformada por la masa ósea, el agua corporal y la proteína de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a la antropometría. Lo más básico, el peso y la talla. Y la relación entre ambos, que es el índice de masa corporal. Todos sabemos que para la talla, para una talla definida, pues corresponde un peso ideal. Entonces, si las personas van siendo más altas, pues van a pesar más, ¿no? Entonces, saber el peso para la talla de la persona nos da una idea de su composición corporal. Entonces, acá hay un tema importante que siempre todo esto debe medirse de una manera adecuada, ¿no? La manera correcta de tallar a las personas es alinear el orificio auricular externo con el globo ocular en un eje horizontal. Recordar también que, por ejemplo, en el tema del peso, si un paciente está reteniendo líquidos, ¿no? En lugares donde no tienen relevancia metabólica, es que se están secuestrando, por ejemplo, en la cavidad abdominal o en los tejidos periféricos como edemas o como ascitis, esto puede implicar que el paciente guarde o su peso no corresponda con el real, ¿no? Por todo esto. Por ejemplo, aquí en este estudio, en el año 92, dice de que una citis mínima puede implicar que el paciente esté secuestrando allí 2 kilos o 2 litros de agua, ¿no? Pero si tiene una citis tensa, que mucha citis muy masiva, puede estar secuestrando hasta 14 kilos de más. Imagínense un paciente con ascitis, ¿no? Tensa, y que pesa 70 kilos, su peso real en realidad es 14 kilos menos, o sea, 56 kilogramos. Lo mismo con los edemas, ¿no? Va de 2 a 10 kilos de más que un paciente puede estar secuestrando por tener ascitis. Vamos a hablar de los percentiles. Quiero que hagan un ejercicio de imaginación y piensen en la distribución normal de la talla de los alumnos de la universidad. Entonces, tenemos que hay 5.000 alumnos en la universidad y los vamos a tallar a todos. Y todas las tallas de estos alumnos están representadas aquí en esta campana, en esta curva de Gauss de distribución normal. Entonces yo digo aquí, en este punto que dice menos 2 desviaciones estándar, corresponde a la talla de 1,55. Y cuando dice más 2 desviaciones estándar, corresponde a una talla de 1,85. Entonces, lo que puedo decir es que la gran mayoría de los alumnos se encuentran entre 1,55 y 1,85, ¿no? Ahora, más allá de esto, este porcentaje de pacientes aquí, más allá, antes de las 2 desviaciones estándar o después de las 2 desviaciones estándar, son pacientes que salen de ese criterio, digamos, de normalidad basado en el concepto estadístico, ¿no? Pero ahora también lo podemos ver de otra manera. Imagínense que yo divido los 5.000 alumnos de la universidad, alumnos varones, en grupos, en 100 grupos de 50 personas, ¿sí? 100 por 50, 5.000, ¿correcto? Entonces, divido y los agrupo por talla. Entonces, en el primer grupo, de los más pequeños, voy a tener 50 de los más pequeños. Estos chicos corresponden al percentil 1 de esta distribución. Los que le siguen, en talla van a corresponder o sea, los siguientes 50 al percentil 2. Y así sucesivamente, ¿no? Los que siguen, del 100 al 150, en orden de talla, serán el percentil 3, y así sucesivamente, ¿no? De manera que el percentil 99 serán los últimos 50 más altos, ¿no? Entonces,
Miren también para qué sirve el percentil y cómo nos puede ayudar a entender en dónde se ubica una medida corporal en el contexto de una distribución poblacional. Dice, Juan tiene 16 años y su talla está en el percentil 10. Eso significa que es más alto que el 10% de la población y más bajo que el 90% de la población. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, cuando vemos a los niños, cuando estamos trabajando con niños y decimos, por ejemplo, este niño, desde que nació, su percentil de talla ha estado siempre en el percentil 50. Decimos que este niño siempre su talla ha ido en el percentil 50 de la talla para su edad. No hablo de peso, ni de talla, ni de edad, nada. Simplemente hablo que su percentil es 50 y que él está creciendo en ese carril. ¿Qué pasa si este niño va a un percentil 10 en alguna de las medidas? Significa que se ha desviado de su percentil y que algo está pasando con él. Entonces es una manera de expresar un patrón de crecimiento, una velocidad de crecimiento y que nos ayuda a entender rápidamente en dónde está una persona dentro de la población. Otras medidas importantes en la antropometría son los pliegues. Los pliegues miden la grasa, porque los pliegues en nuestro cuerpo son grasa. Entonces, por ejemplo, el pliegue tricipital se mide en la cara posterior del brazo, en el tercio medio, en la mitad entre el olecranon y el acromio. Usamos un aparato que se llama el hipocáliper. No es el único pliegue importante, hay otros pliegues, ¿no? El pliegue subescapular, el pliegue bicipital, el pliegue abdominal. Inclusive, si yo sumo estos 4 pliegues, ¿no? Y le aplico una ecuación para hallar la densidad corporal, que es esta ecuación de acá, ¿no? Logaritmo de la sumatoria de los pliegues corporales. Aquí tenemos una foto de cómo se usa el hipocáliper, ¿no? Es este aparatito para medir los pliegues. Entonces, yo puedo tener aquí la densidad corporal, pero inclusive, usando la densidad corporal, con esta fórmula, yo puedo obtener el porcentaje de la grasa corporal, ¿sí? Que es una medida muy útil. Y si ustedes ven aquí, esta otra parte dice porcentaje de grasa en mujeres, dice, ¿no? Y nos va poniendo valores, ¿no? Esencial, competición, excelente, bueno. Si ustedes se dan cuenta, esto que dice aquí, esencial, competición, excelente, parte de percentiles. Esto significa que lo esencial son los percentiles más bajos, competición son los que siguen, excelente, tal vez será los del promedio, ¿no? Pero, por ejemplo, que tienen más porcentaje de grasa corporal, ya están en obeso, ¿no? Entonces, estos números corresponden a percentiles. Otra medida importante es la circunferencia muscular del brazo. ¿Cómo se halla la circunferencia muscular del brazo? Es decir, la parte del brazo que es músculo, ¿no? Y eso se halla midiendo la circunferencia total del brazo, en el mismo punto donde se halla que es el pliego tricipital, ahí en la mitad entre el acromio y el olecranon, en centímetros se mide, y luego se le resta el pliegue tricipital por 0.314, o sea, pi entre 10. Basado en esta fórmula, yo puedo obtener el pliegue, la circunferencia muscular del brazo. Y ustedes también aquí sí hay percentiles, percentil 5, percentil 10, percentil 25, etcétera, ¿no? Y acá la edad, y esto es para mujeres. Entonces, podemos saber en qué lugar de la población se encuentra nuestro paciente, ¿no? Pues nos podríamos preocupar si es que el paciente tiene una circunferencia muscular muy baja, ¿no? Significa que tiene muy poco músculo, si está en esta zona. Otra manera de medir la composición corporal es este aparato que se llama el bioimpedanciómetro o análisis de bioimpedancia. Como ustedes ven, es como una especie de balanza, hay un joven allí que está cogiendo unos dispositivos y está parado sobre la balanza, ¿no? Y lo que hace este equipo es genera una corriente eléctrica de baja intensidad digamos, o varios pulsos diferentes, de diferentes tipos de corriente eléctrica que atraviesan el cuerpo de la persona
y llegan al otro extremo donde están los pies y allí se produce una lectura de la electricidad que va pasando por el cuerpo. Entonces, la electricidad pasa por diferentes tejidos a diferentes velocidades. Pasa mucho más rápido por donde hay agua o, por ejemplo, a través del músculo. Y pasa mucho más lento a través del tejido graso, porque casi no tiene agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué valores nos da este análisis? La masa grasa, miren, free fat mass, o la masa libre de grasa, que es la masa magra también nos da. El contenido mineral del hueso, el agua corporal total, el agua extracelular, la masa muscular esquelética, miren qué importante, nos puede dar este aparatito. La masa celular corporal. Otro aparato que nos sirve también para ver la composición corporal se conoce más como el densitómetro óseo, pero se le llama el absorciómetro dual de energía de rayos X. Es un aparato que emite cantidades pequeñas de radiación de tipo rayos X y que nos permite saber, por ejemplo, el componente mineral del hueso. Se usa, por ejemplo, en los pacientes que tienen osteoporosis, ¿no? Pero el reporte que te da también te entrega, por ejemplo, la masa grasa de la persona y la masa libre de grasa y de tejido óseo. Entonces, es importante, ¿qué es el bone free fat mass? O sea, libre de hueso y libre de masa grasa. ¿Qué nos queda si quitamos el hueso y la masa grasa? ¿Qué nos queda en el cuerpo? Chicos, si yo le quito la masa grasa y le quito la masa ósea, ¿qué componentes quedan? Músculo. Proteína y Agua. proteína y Proteína agua, y agua. ¿ya? Proteína y agua es esto, pues, bone free, libre de hueso, free fat, libre de grasa más, ¿correcto? Sin grasa y sin hueso. Y eso también nos entrega este aparato, el DEXA. Es así el DEXA, ¿sí? Una especie de equipo de rayos X. También la tomografía nos permite analizar la composición corporal. Ya lo vamos a ver acá. Tenemos dos pacientes A, las dos fotos de arriba son de ese paciente A, y B, las dos fotos de abajo son de ese paciente B. Analicemos la grasa corporal de A. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor. Si vemos acá, ay no, perdón. Si vemos aquí, esta es el tejido celular, ¿correcto? De este paciente. Y este es el tejido celular, o sea, la grasa periférica, la grasa subcutánea, ¿no? Vemos que no es muy diferente, sí, ciertamente A tiene más grasa periférica que B. Vamos ahora a ver la grasa visceral. ¿Qué es la grasa visceral? Cogemos al paciente A, por ejemplo, vemos su hígado, su riñón, sus intestinos, intestino colon, aquí que hay aire, está negrito, intestino delgado que está aquí. Y podemos ver, este es intestino delgado también, y todo lo que queda, vemos este tejido gris, que es básicamente igual que la grasa, es grasa también, eso se llama la grasa visceral, y aquí está pintado en color verde. Entonces vemos que la grasa visceral de A es mucho mayor que la grasa visceral de B. ¿Ya? Entonces, entonces lo que podemos decir aquí es de que, claro, si una persona tiene mucha grasa visceral, eso también implica un riesgo de enfermedad metabólica, riesgo de hipertensión arterial, riesgo de diabetes, ¿correcto? Entonces es importante. Tercer componente que podemos ver con la tomografía, la masa muscular. Miren aquí, esto es L3, este es el músculo psoas. El músculo psoas de esta persona, ¿no? Miren el tamaño del músculo psoas izquierdo
de la persona A y miren el músculo psoas izquierdo de la persona B. Cómo es muchísimo más grande el músculo psoas de la persona B que de la persona A. ¿Sí? Y eso traduce de que esta persona, a pesar que puede tener grasa periférica, al tener mucho más músculo, tiene protección metabólica. Y eso, ya lo veremos en la tercera fase esto, pero les voy adelantando un poco. Entonces, cómo la tomografía nos ayuda a entender de qué están hechas las personas, ¿no? Esta persona, por ejemplo, A, ¿no? Que tiene mucha grasa, sobre todo visceral, y poco músculo, es lo que se le llama el obeso sarcopénico, que es un paciente, digamos, de riesgo para complicarse, es un paciente de riesgo para enfermedades metabólicas, entonces es un paciente que preocupa mucho, ¿no? Es como una bomba de tiempo, el obeso sarcopénico. También hay otros exámenes, en este caso la ecografía. ¿Ven esta diapositiva de la eco? ¿Pasó? ¿O se han quedado en las tomografías? Ahora sí se ve la eco, Doc. Ah, ya. Bueno, en la eco, por ejemplo, lo que podemos ver aquí, si ustedes se dan cuenta, es el músculo, ¿no? Miren este músculo, es bien negrito, tiene algunas vetas aquí, que puede ser tejido fibroso o tejido graso. Y ahora miren este otro músculo, ¿no? Que tiene, no hay nada negrito, hay mucho de este tejido blanquecino aquí, estas vetas, y eso es tejido graso. Entonces, este músculo tiene infiltración grasa mientras, ay, perdón, ¿se ve la diapo? Sí, doctor. ¿Se ve la diapo, no? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces se ve que hay muchísima más grasa infiltrando este músculo. Muy bien. Si ustedes pensaban de que como en casi todo, no dice, bueno, todo aparece en la sangre, ¿no? Entonces, el diagnóstico de desnutrición yo lo puedo hacer pidiéndole un examen de sangre al paciente y ahí va a salir que está desnutrido. Falso. ¿Sí? Bueno, no hay un buen análisis de sangre que se pueda relacionar con el estado nutricional. Y ya se los voy a demostrar ahora. Por ejemplo, las proteínas séricas. Es hasta un mito, ¿no? Dicen, ah, no, tiene buen nivel de albúmina, entonces está bien nutrido. Sin embargo, yo les voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Iván, ¿no? El soldado, ¿sí? Iván, antes del día 16, que es el día en que se le acaba la grasa, su albúmina va a estar bien. Probablemente su albúmina va a empezar a bajar, él, que es un paciente con inanición, ¿sí? Su albúmina va a empezar a bajar después del día 16, cuando ya empieza a destruir su tejido muscular para generar glucosa. Entonces, y sabemos que Iván, antes del día 16, sin comer, pues igual está muy desnutrido, pero la albúmina permanece en rangos normales. Entonces, ¿qué nos dice en realidad la albúmina? Es un predictor de desenlace. Significa, nos puede decir qué pacientes tienen más probabilidades de enfermar y morir. Segundo, nos valora la severidad de la enfermedad. Paciente que está más delicado, que tiene un cuadro inflamatorio más severo, su albúmina va a estar más baja. La concentración de la albúmina también está disminuida en situaciones de estrés, en pacientes muy inflamados. ¿Ya? Dice, es un indicador de recuperación nutricional a largo plazo. En pacientes con inanición, generalmente paciente inflamado, con una enfermedad que cursa con un proceso inflamatorio, leve o severo, siempre la albúmina puede estar baja y no corresponder, no relacionarse con el estado nutricional. Otro problema con la albúmina es de que tiene un tiempo de vida media. Entonces, yo puedo empezar a recuperar a un paciente y esperar que suba la albúmina, pero probablemente la albúmina no va a subir hasta 3 semanas después de que yo he empezado el programa, por el tiempo de vida media de esta proteína. Otra desventaja de las proteínas es de que, por ejemplo, cuando hay hemoconcentración o hemodilución,
o hay un factor de inflamatorio severo, el valor va a variar. El balance nitrogenado, que ya lo sabemos bien, es también otra manera de valorar por medio del laboratorio el estado nutricional o la evolución del estado nutricional. Si un paciente hace balances positivos de nitrógeno, significa que está formando proteínas y que eso es algo bueno, ¿no? Sin embargo, si tiene un balance negativo, es un paciente que está destruyendo proteínas en su cuerpo y que está en un estado catabólico. Otro indicador es el índice creatinina talla. La creatinina se secreta en la orina de 24 horas en relación a la cantidad de músculo que tiene este paciente y eso está relacionado con la talla del paciente. Entonces, hay como que una tabla que dice que para una talla X, ¿no? Hay una cantidad de creatinina que debe excretarse en la orina de 24 horas. Entonces uno mide la creatinina en la orina de 24 horas real y la compara con lo que debería hacer por la talla del paciente y encuentra un porcentaje. Entonces, si el déficit de acá nos dice, ¿no? Hay déficit de 5 a 15, hay déficit de tejido muscular, es lo que nos puede decir. Lo malo con este examen que tiene poca reproducibilidad, significa que un día puede salir un valor y al día siguiente sale un valor, otro valor diferente, y entonces no es confiable, ¿no? Pero los pongo como referencia. Otra cosa importante, por ejemplo, es la competencia inmunitaria. Nosotros podemos evaluar la competencia inmunitaria del paciente. Sabemos de que un paciente que está desnutrido, su competencia inmunitaria se va a deteriorar. Por ejemplo, la cuenta de linfocitos. Pero también aquí está la hipersensibilidad cutánea retardada. Si yo le coloco un alergeno una sustancia que va a generar como la tuberculina, por ejemplo, una sensibilidad en la piel, se va a formar una pápula. Si se forma una pápula que es grande, que es rojita, que traduce que el sistema inmunitario está fuerte y reacciona con energía ante los antígenos extraños, eso está bien. Pero si, por ejemplo, tengo un paciente que en su piel, ¿no? ante un antígeno extraño, desarrolla una reacción muy pobre, con una pápula muy pequeñita, muy pequeña, entonces probablemente el paciente tiene su sistema inmunitario deprimido. Hay otros test importantes que son los test funcionales. Ya les he dicho la función es una traducción de la composición. Entonces, si yo mido la función, puedo acercarme a entender cómo está la composición del cuerpo de la persona. Miren algunos test de desempeño. Los primeros que vamos a conocer son los test de fuerza muscular. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo evaluar la fuerza de la mano del paciente, ¿no? Con qué fuerza aprieta los objetos, por ejemplo. O el test de las piernas también, de la extensión de las rodillas. O, por ejemplo, si yo le hago la espirometría. Si ustedes han visto estos aparatitos, ¿no? Para jalar bolitas de los pacientes, bueno, los neumólogos tienen otros que son ya muy, muy, muy tecnológicos, que nos dan el volumen expiratorio forzado, el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, por ejemplo, pero eso es una medida también de la fuerza de la caja torácica, la fuerza del diafragma, la fuerza de los músculos intercostales. Entonces también es otra manera de evaluar la fuerza muscular, ¿no? Con el espirómetro. Entonces, el más conocido es el dinamómetro, que es este aparato de acá. Es un aparato que mide la fuerza de prensión de la mano. Entonces, tiene una buena relación con el estado nutricional. O sea, el paciente que tiene fuerza de prensión, probablemente, seguramente tiene un buen estado nutricional. ¿Sí? Otra ventaja que es fácil de realizar y que permite, al darnos un número, permite hacer un seguimiento al paciente. Importante mencionar que la fuerza en un paciente que está mejorando, mejora antes de que la masa muscular aumente. Y cuando un paciente se está deteriorando, por el contrario, la fuerza muscular disminuye antes de que la masa muscular disminuya.
Siempre el cambio en la función, el cambio en la fuerza muscular, precede al cambio en la masa muscular. Este es el dinamómetro, este es digital. Y también aquí, como ustedes ven, para saber dónde estamos, si estamos bien, si estamos mal, tenemos unos percentiles, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Otros test de desempeño conocidos son el ECOG. ¿Qué es el ECOG? Es un test que describe la funcionabilidad del paciente. Entonces, ¿de dónde viene la palabra ECOG? Es un grupo oncológico del este de los Estados Unidos que ideó esta manera de valorar el grado de funcionabilidad de los pacientes. Por ejemplo, el ECOG 1 dice es un paciente que presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, aunque se desempeña, dice, normalmente sus actividades cotidianas y en trabajos ligeros. Dice, y el paciente solo está en cama en horas de la noche, ¿no? Un paciente que está casi... ¿Quiénes son buenos candidatos, por ejemplo, a quimioterapia? Los que tienen ECOG 0 y los que tienen ECOG 1. Los que tienen ECOG 2, que es, miren, el paciente no es capaz de desempeñar ningún trabajo, se encuentra con síntomas que le obligan a permanecer en cama durante varias horas al día, ¿ya? Bueno, a pesar que el individuo satisface la mayoría de sus necesidades personales solo, pero es un mal candidato a quimioterapia, es un paciente que está deteriorado, mal candidato a quimioterapia, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo, digamos, en la visita médica, digo paciente ECOG 2, listo, ya todo se entiende. No tengo que estar reescribiendo lo que puede o no puede hacer el paciente. Paciente, mujer de 50 años, con cáncer de mama, estadio clínico 3, ECOG 2, punto. Todos saben cómo funciona esa persona, ¿sí? Es una persona que está en descanso médico, no va a trabajar, ¿sí? Que tiene algunos síntomas importantes, pero que está casi siempre fuera de cama, solo en la noche va a su cama y que se atiende en general más o menos bien sola, ¿sí? Entonces, es importante esto. Hay otros test funcionales que eventualmente yo los puedo hacer. Hay uno que se llama el test ponemos a un paciente con las manos cruzadas en una silla y le damos 30 segundos para que se pare y se siente. Y vemos cómo lo hace. Si lo hace rápido, enérgicamente, bien coordinado, su estado funcional es bueno. Pero si lo hace lento, con las justas, incluso se quiere caer, no se puede agarrar bien, entonces el test es malo, ¿no? O sea, una persona que está deteriorada. Muy bien. ¿Por qué es tan importante esto del músculo? Porque se ha vuelto, de acuerdo a lo que nosotros vamos a trabajar y realmente a nivel mundial en toda la comunidad médica, un criterio que no existía antes para diagnosticar desnutrición. No solamente una persona que baja de peso, sino una persona que pierde masa muscular. Se le define como con algún grado de desnutrición. Entonces, yo en las clases he estado yo pasando un aparatito para medir la fuerza muscular. La próxima clase que tengamos presencial les voy a llevar este aparato para que también ustedes tengan oportunidad de hacer este ejercicio. Y aquí ven, por ejemplo, el grip strength significa fuerza de prensión, ¿sí? Los hombres, ¿sí? Deben hacer siempre más de 27 kilogramos fuerzas, apretando el aparatito este, ¿sí? Y las mujeres más de 16 kilogramos fuerza. Si un hombre hace menos de 27 o una mujer hace menos de 16, ¿sí? Están por debajo de dos desviaciones estándar en un criterio de anormalidad estadística. Entonces, para que entiendan cómo podemos ir midiendo esto, ¿no? La mejor manera, claro, que siempre va a ser medirlo con el densitómetro o medirlo con el bioimpedanciómetro, ¿no? Lo que estamos midiendo acá realmente es la variable fuerza, no la variable masa muscular, aunque, claro, tienen una correlación muy cercana. ¿Qué es el GLIM? El GLIM es un consenso. ¿Qué significa GLIM? GLIM significa
Global Leadership Initiative on Malnutrition. O sea, iniciativa global de liderazgo en malnutrición. Y lo que busca este consenso es unificar los criterios de malnutrición en el mundo. Con la malnutrición, como en otras cosas, pasaba de que a veces cada país o a veces cada hospital quería tener sus propios criterios, ¿no? Tenía sus escalas, sus criterios, su manera de diagnosticar. Entonces, lo que buscaron con este consenso, que lo manejaron, digamos, lo elaboraron los mayores expertos en el área de la desnutrición en el mundo. Entonces, lo que buscan es unificar criterios para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, y este es el GLIM. ¿Ya? Ah, ya, me estaba olvidando. La tarea de esta fase que se va a entregar el día del examen van a entregar 4 formatos NRS 2002, o sea, 4 screening. Ya hemos hecho la clase pasada cómo es hacer el screening. 4 de esos van a entregar y van a entregar un GLIM. Uno de los pacientes lo van a poner GLIM. Le van a hacer este trabajo de diagnóstico y valoración y van a quedar con un diagnóstico aquí de desnutrición, pero basado en criterios GLIM. Los criterios GLIM son de 2 tipos, criterios fenotípicos y criterios etiológicos. ¿Qué nos pide son 3 fenotípicos y 2 etiológicos? ¿Qué nos pide el instructivo de esta técnica, de este consenso? Es que para diagnosticar desnutrición, el paciente debe tener 2 criterios fenotípicos y un criterio etiológico. Empecemos. Primero, porcentaje de pérdida de peso. Miren ahí, 5% de pérdida involuntaria, esa es la palabra clave, involuntaria. 5% de pérdida de peso en los últimos 6 meses ya se considera un criterio válido. Si es más del 10% en más de 6 meses, también es un criterio válido. También el segundo punto es el índice de masa corporal, que se nos hace a nosotros más claro, ¿no? Pero no todos los pacientes que están desnutridos son delgados. Pero los que sí lo son tienen que tener menos de 20 de índice de masa corporal, si es que son menores de 70, y menos de 22 si son mayores de 70. En pacientes que son asiáticos, menos de 18.5 si son menores de 70 y menos de 20 si son mayores de 70. Como tercer criterio vemos lo que es la reducción de la masa muscular, idealmente por el método DEXA o por el método del biodensiómetro. El dinamómetro también nos puede servir, ¿ya? Entonces, pero nosotros para el tema del trabajo vamos a usar una encuesta muy pequeña, una encuesta de screening de sarcopenia. Y si el paciente sale positivo en esa encuesta de screening de sarcopenia, pues tiene ese criterio positivo. Si sale negativo, tiene el criterio negativo, ¿ya? Entonces, esa es la tarea. Ahora, los criterios etiológicos en realidad son más fáciles de cumplir. Dice que el paciente, por ejemplo, ingesta disminuida de comida, menos del 50% de su ingesta, de su requerimiento de caloría, que le haya por más de una semana, ¿no? Dice, o cualquier reducción que haya durado, cualquiera si sea menor del 50%, que dure más de 2 semanas, ¿sí? O enfermedades crónicas que se relacionan con la malabsorción de los alimentos. Y la inflamación, pues, puede ser aguda o intermedia, dice, injuria o enfermedad aguda, o enfermedad crónica relacionada, o inflamación relacionada con enfermedad crónica. Entonces, ¿qué entra aquí? Infecciones crónicas, infecciones agudas severas, cáncer, enfermedades autoinmunitarias, enfermedad renal, enfermedad hepática, ¿no?
y las enfermedades, las injurias agudas, ¿no? Pancreatitis, quemaduras, traumatismo cefalocraniano, sepsis severa, etc. Y en esta tabla está cómo evaluar la severidad. En la tarea tienen que poner no solo que es el paciente diagnóstico de desnutrición, sino si es moderada o si es severa. Y esto, los criterios están aquí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿De la tarea todo claro? Doctor, por favor, ¿podría repetir lo de la tarea? Es de acuerdo a los criterios diagnósticos de GLIM, ¿verdad? Agradecería que lo vuelva a explicar, por favor. Ya. La tarea tienen que imprimir 4 formatos del NRC 2002. ¿Sí? Ya hemos hecho NRC 2002, ¿correcto? Los voy a poner otra vez para que lo vean. Ay, señor, ¿dónde estoy? Que no puedo. Ay, señor. Ya, he dejado de compartir, voy a ir al internet y voy a... Entro al internet. ¿Están viendo mi pantalla? No. No, no, no. Ah, doctor. Ya, lo voy a ver. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Ay, señor, ¿dónde está? Ah, ahora sí ven, ¿no? ¿Están viendo eso? ¿He entrado al internet? Sí, sí. Ya. Yo pongo NRS, perdón, RS 2002, ¿ya? Ese es el instrumento que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, el NRS 2002, vamos a tomar cualquiera, a ver, este de acá, ¿sí? Ahí está, dice, ahí en castellano, lo pueden buscar, ¿no? Las 4 preguntas, ¿se acuerdan de la clase pasada? Ahí sí o no para cada pregunta. Si en alguna sale sí, pasan al paso 2, ¿no? Esto es el paso 1. Y en el paso 2 hay otras preguntas, y al final de todo les da unos puntajes, ¿no? Dicen acá score 1, score 2, score 3, score 1, score 2, score 3. Si es mayor de 70 score, pues se le agrega un punto, etcétera, y es de 0 a 7, ¿no? Todo eso lo tienen en la clase de la semana pasada, de screening, ¿ya? Entonces ustedes imprimen esto, ¿sí? Y lo aplican en 4 pacientes. Ponen el nombre del paciente, su diagnóstico, en qué servicio está, el nombre de ustedes también, obviamente, en su sección, y llenan esto de aquí, ¿sí? 4. Es decir, aplican esta encuesta en 4 pacientes de los pacientes que ven en las mañanas. Número 1. Número 2. En uno de esos pacientes, le hacen el GLIM. Hacen una pequeña descripción de la enfermedad del paciente, ¿no? Y le ponen, dice, cumple de criterios fenotípicos este y este. ¿Y por qué? Y cumple de criterios etiológicos este. Y luego ponen, entonces tiene desnutrición moderada. Como conclusión, diagnóstico, desnutrición moderada. Pero solo en uno. Y eso lo hacen en la parte de atrás de estas hojas de screening. Pero solo para un paciente. ¿Correcto? ¿Ya se entendió? Sí, doctor. Ya. Y, exacto. Yo les voy a pasar. Yo les voy a pasar una, un instrumento que es una pequeña encuesta de, de lo que es
La voy a compartir a su delegado y les va a pasar a todos para que diagnostiquen sarcopenia. Si es que en esa encuesta les sale, caramba, estoy buscando ahorita, ¿ya? Remap. Ya. Van a entrar, justo lo estoy compartiendo a su delegada de ustedes y a su delegado general, ¿ya? Este es el instrumento que van a usar para diagnóstico de malnutrición. Ahí está. Vamos. Ya. Muy bien. Yo estoy yendo al WhatsApp. Acá estoy. Ya está. ¿Están viendo mi página de WhatsApp, la mía? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. RMAP se llama, ¿ya? Yo les he mandado ya a su delegada. ¿Sí? Llegan a esta página que se llama RMAP. ¿Sí? Acá le podemos cambiar, pues Perú y ya está. ¿Sí? Ay, no quiere cambiar. ¿Qué pasa? No sé por qué. No me quiere cambiar la... Bueno, comenzar. Muy bien, nos pone aquí RMAP. ¿Por qué no quiere? Está. Ok, le damos OK aquí. Entonces, ¿ves? Me da aquí el nombre del paciente, ¿correcto? Están viendo esto, ¿no? Sí, doctor. Ya, mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento. Bueno, lo voy a compartir, mi fecha de nacimiento. Si alguien quiere chequearme algo. Ya, ahí, perdón. Ya, gender. Lleno esto, next. Luego me dice si tengo algún factor de riesgo de estos. Ninguno. Next. Si tuviera el paciente lo ponen, ¿no? Calculamos el índice de masa corporal. Entonces, aquí yo pongo mi talla, peso, ¿sí? Y mi índice de masa corporal apareció ahí. Dice, me va preguntando, ¿el paciente ha experimentado en los últimos 6 meses pérdida de peso? Ya digamos que yes, digamos. ¿Cuál era el peso usual del paciente? Digamos 74. ¿Ya? He perdido el 5% de mi peso, como ustedes ven ahí. Está enfermo actualmente el paciente. Digamos que tengo lupus, ¿ya? Entonces, este es otro método de screening, ¿ya? El MUST, creo que lo mencioné en la clase pasada, el MUST, ¿ya? Y también nos da un riesgo, dicen alto riesgo de nutrición, ¿no? Con los datos que yo me he inventado. Pero digamos que esto no es lo que me interesa. Igual lo pueden hacer, es bonito hacer el MOS también, igual es parecido al NRC 2002, es un método de screening también. Este es el que quiero que hagan, el SARC-F se llama. SARC-F. ¿Ya? Y esto es lo que quiero que ustedes pongan ahí en su hoja del GLIM. Y hay algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuánta dificultad tiene el paciente en levantar y llevar un peso de 4.5 kilogramos? Entonces acá nos dice, ¿no? Alguna pongamos ya. Dice, o la tercera dice, es incapaz, ¿no? O casi incapaz. Asistencia caminando, dice. ¿Cuánta dificultad tiene el paciente en caminar dentro de la habitación? Ninguna, alguna, ¿no? Mucha o es incapaz.
Entonces, digamos que yo tengo alguna. Levantarse de la silla. Dice, ¿cuánta dificultad tiene el paciente? Dice, de pasarse de la silla a la cama. Ninguna, alguna, mucha o es incapaz, ¿no? Ya digamos acá, alguna. Subir las gradas, lo mismo, ¿no? Alguna, me estoy inventando, ¿no? Yo sí puedo todo. Dice, ¿cuántas veces se ha caído el paciente en el último año? Ya, digamos que ninguna, no me he caído en ninguna. ¿Cuál es mi score? 4. ¿Sí? No tengo sarcopenia, tengo riesgo de sarcopenia. ¿Ya? ¿Qué tal, por ejemplo, que yo le pongo acá funable? Estoy cambiando, ¿no? Acá, ¿cuántas caídas? Y le pongo acá 4 more. 8, ¿sí? O sea, mi riesgo es muy, muy alto, ¿no? Dice, y acá dice, ¿no? Un riesgo igual o mayor que 4 es predictivo de sarcopenia. O sea, el diagnóstico de sarcopenia es cuando nos sale este número más de 4, ¿correcto? 5 o más. Entonces ya tiene sarcopenia el paciente. Y al final me da aquí este es la conclusión de el trabajo que se ha hecho. Y me da opciones terapéuticas, recomendaciones de intervención. Incluso me puede dar un PDF, ¿no? Acá está. Esto lo pueden hacer, ¿correcto? Lo vieron bien, ¿no? RMAP. Es aplicarlo nomás. Todo es contestar los estos. ¿Ya? ¿Lo entendieron? Chicos, Sí, doctor. Es para hacerlo en ya. los pacientes, ¿verdad? Esto solo lo hacen en un paciente. Esto que les estoy enseñando, escogen un paciente, el que esté más desnutrido, y le hacen esta cosa. ¿Correcto? En los otros 3 pacientes solo se hace el NRC 2002. Ya, doctor. Gracias. Perfecto. Eso se entrega el día del examen, antes del examen. ¿Ya? Muy bien. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda aparte de la clase. Ya. Como no tuvimos clase presencial, si tengo una duda sobre el examen, ¿le hago llegar a la delegada o se lo comento ahora? No, en la siguiente clase me buscas. Yo estoy llevando los exámenes. ¿Ya? Lo La busco otra la semana. semana que viene. Ya, Sí, me ya, buscas doctor. y te acercas y buscamos tu prueba y tal. Ya, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. ¿Algo más? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Ya, nuevamente mil disculpas por no haber podido ir esta semana, pero bueno, me ganó ahí el tema gremial. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.